Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias por acompañarnos una vez más. Coloquio desde la UNI, número 98. Saludos del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunava. Así también reciban el saludo del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Escuela de Posgrado. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Saludos también de quien conduce los coloquios desde la UNI, Guillermo Orruiz Guevara, honor que me han concedido en la universidad, a efecto de tratar temas relacionados en estricto a los avances en las tecnologías y la educación. Durante el tiempo que estamos juntos cada jueves, hemos tratado diversos temas relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje, a las estrategias metodológicas, a la inserción de tecnologías, al impacto desde la educación hacia el sistema productivo contemporáneo y lo que el sistema productivo exige de la educación hoy en día. Hoy vamos a tratar casualmente uno de esos temas, porque está claro que los educadores trabajamos con seres humanos y ellos operan en función de sus cerebros. En síntesis, podríamos decir que educamos cerebros. Y eso ha ocurrido para cada etapa de la historia de la humanidad. En la época de las cavernas se educaba a sobrevivir, ¿no? A lidiar con la naturaleza, pero luego con la aparición de los mecanismos de transporte en una etapa que llamaremos la época paleocortiana de la sociedad, pues la propiedad, el mío, prevalecía y el transporte se utilizó para ir a conquistar otros territorios, porque la riqueza se basaba en eso, en la propiedad, en la tenencia de los territorios para mayor sembrío, para tener minerales. Era el sentido de la riqueza de aquella época. Con el advenimiento de la segunda revolución industrial, la luz eléctrica, la industria, la educación entonces se abocó a formar ciudadanos para el modelo productivo de ese momento. Las zonas urbanas empezaron a incrementarse notablemente, la construcción, la producción fabril, y el modelo educativo se sintonizó con ese momento. Con la llegada de la computadora hubo cambios importantes, el tratamiento de la información se convirtió en, en el componente de mayor importancia en la actividad productiva y pronto se habló de la educación digital. Con la cuarta revolución industrial y la integralidad de los sistemas de información, la conectividad, y entonces hemos hablado de los grandes sistemas planetarios de información y la necesidad de una educación acorde a ese nuevo modelo productivo. Y aparecieron los discursos del pensamiento sistémico, de las habilidades, las capacidades, las potencialidades, porque claro, la velocidad con que se procesaba la información obligaba a las empresas a cortar los tiempos en que tomaban decisiones y éstas tenían que ser prontas y eficientes. Entonces, un nuevo modelo educativo apareció. Y en esta ruta nos encontramos a un nuevo cambio. Ese nuevo cambio se llama la quinta revolución industrial. ¿Qué cerebro educaremos para ese nuevo momento? Este encaminamiento hacia la quinta revolución industrial obliga a los educadores a ver el escenario del producto educativo de modo disruptivo, palabra que empezó a utilizarse con insistencia en la última década, porque el cambio, la innovación, tiene que ser prevista en tiempos de futuro. ¿Cuál es el cambio que se provocará para los próximos 5 años? ¿Cuál es el concepto de educación para los próximos 5 años, para los próximos 10 años? Esa innovación asociada a esa prontitud en el tiempo es lo que empezamos a tipificar como los modelos disruptivos. Pero hay muchas cosas implícitas. Si bien la educación, ya sea básica, regular o universidad,
tiene que hacer cambios radicales que se vienen proclamando, insistiendo mucho, prácticamente en los últimos 20 años. Esto se hace cada día más importante, más exigible. Tenemos que dar respuestas y respuestas a futuro. Es así que el día de hoy vamos a hacer una revisión del modelo educativo a la luz de la quinta revolución industrial, a las exigencias de ese momento y cuál es el cerebro que educamos. Este cerebro, esta imagen que tienen ustedes y en la cual acaba de aparecer una línea azul que la atraviesa justamente por el centro, la zona de las grandes interacciones, de los millones de láminas nerviosas que interconectan esos dos hemisferios del cuerpo calloso, bueno, da lugar a una división que llamamos hemisférica, ¿no? Muy conocido. Es lo que los psicólogos y los pedagogos hemos venido trabajando hace muchas décadas y estamos ya en la observancia de las características de cada hemisferio para estimular las potencialidades de cada uno de estos hemisferios. Esto no es nuevo, lo sabemos, algunos lo hacemos mejor que otros, pero no es lo único. Hay algo que no se ha tenido muy en cuenta en los últimos tiempos, y son los neurólogos los que nos han advertido de este vacío en las aulas de las facultades de educación. Hay la necesidad de reconocer en el cerebro las capas. Aparece esta línea verde y aparece una división por capas del cerebro desde la zona más antigua cerebral, muy junta al cerebelo, la parte posterior inferior del cerebro, que fue la primera zona que se reconoce como propietaria de la capacidad humana cerebral, hace 400 millones de años. Y estas capas, sin embargo, las repito, estas tres capas no son las únicas. Apareció una última línea en la parte superior de la cual me referiré varios slides más adelante porque merece una atención muy especial. Por ahora, 2 hemisferios y 3 capas. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy y vamos a ampliarlo citando las ondas cerebrales y otros aspectos que tienen que ver con lo que tenemos que educar. Un paseo, Veamos este entonces, video, un por paseo por favor. el cerebro. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra suspendido en líquido cefalorraquídeo, aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica y protegido por los huesos del cráneo. Las venas, capilares y arterias conforman una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo y tienen la función de alimentarlo. Se llama telencéfalo al área con todos los pliegues y surcos que solemos ver en las típicas ilustraciones del cerebro. En este se encuentra toda la información que nos distingue, como la inteligencia, la memoria, la personalidad, las emociones, el habla y la capacidad de sentir y movernos. Se denomina lóbulos a cada una de las áreas específicas del telencéfalo que se ocupan de procesar diferentes tipos de información. El telencéfalo está dividido en 2 mitades, llamadas hemisferios, conectadas por un gran ramillete nervioso, el cuerpo calloso. Cada hemisferio del cerebro se relaciona principalmente con una mitad del cuerpo, aunque de manera cruzada. Así, el lado izquierdo del cerebro interactúa con el lado derecho del organismo y viceversa. En términos de su función, los hemisferios izquierdo y derecho son simétricos, si bien hay varias excepciones muy importantes que involucran el lenguaje y la cognición espacial. En la mayor parte de los humanos, el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. De esta manera, una lesión que lastime un área clave de esta zona puede dejar a la persona incapacitada para hablar o para comprender el habla. Pero un daño equivalente en el hemisferio derecho generaría apenas una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje. Se llama córtex, corteza cerebral o materia gris a la capa más externa del telencéfalo. Es la superficie arrugada del cerebro compuesta por tejido neuronal especializado y fibras nerviosas. Este es el rasgo dominante del cerebro humano y solo la tienen los mamíferos.
Los científicos lograron hacer un mapa de la corteza por medio de la identificación de ciertas áreas fuertemente relacionadas a ciertas funciones. Esto permitió saber que contamos con regiones específicas de la corteza para interpretar sensaciones del cuerpo, imágenes, sonidos y olores del mundo exterior para generar pensamientos, resolver problemas, hacer planes, formar y almacenar recuerdos, así como controlar movimientos voluntarios. En la parte interna anterior del cerebro están el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. La función del tálamo es enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y la nariz, a la corteza cerebral. El hipotálamo es responsable de controlar la temperatura del cuerpo, la sed, el apetito y otros procesos corporales automáticos. También controla la glándula pituitaria, responsable de producir las hormonas a cargo del crecimiento, el metabolismo, el equilibrio mineral y del agua, la maduración sexual y la respuesta al estrés. Debajo del telencéfalo está el tronco encefálico. Este recibe, envía y coordina todos los mensajes cerebrales. Además, es responsable de muchas de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y el parpadeo. Por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo, también denominado pequeño cerebro. Su función es controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo y es uno de los motivos por los cuales el ser humano se diferencia notablemente de los animales. Muy bien. He hecho este repaso de las características del cerebro con un enfoque fisiológico. Esta es la estructura, estas son sus características, su funcionamiento, pero ¿cómo opera? ¿Cómo estimulamos el cerebro? ¿Cómo logramos que el educador convierta a ese cerebro en un instrumento ideal para cada individuo, para la colectividad, la sociedad? Seguiremos revisando esto en función de lo que nos hemos propuesto. Lo que el hemisferio izquierdo, la lógica, aporta o debiera aportar, lo que el hemisferio derecho, la creatividad, igualmente funciona o puede funcionar, pero no solamente apreciaremos las caracterologías hemisféricas de las aptitudes, el mundo del desarrollo aptitudinal, sino también que vamos a ver lo que ocurre con la influencia del paleocórtex, lo que llamaremos la zona más antigua del desarrollo fisiológico cerebral, la zona intermedia denominada mesocórtex y el neocórtex. Dejaré algunas anotaciones a cuenta. La zona paleocorteana es también ya reconocida como la zona del cerebro reptilánea, porque esta aparece en el ser humano, evoluciona, se estructura en una época coincidente con la prevalencia de los reptiles sobre la Tierra. No es otra razón. Lo más adelante, millones de años después, aproximadamente 300 millones de años, ya en la época en que los mamíferos prevalecen sobre la Tierra, entonces también en el cerebro se identifica una segunda capa muy ya robusta denominada mesocórtex, cuya maduración igualmente ha tomado otros millones de años y aproximadamente hace 50.000 años, miren ustedes, el neocórtex, una tercera capa que se robustece y empieza a activarse. Las características de estos hemisferios y de estas capas las vamos a visualizar ahora, entendiéndose que las capas cerebrales nos acercan a lo que llamaremos educación en actitudes. Toda la estructura actitudinal del ser humano depende de qué capa está funcionando o prevalece en nuestra especificidad personal, la caracterología de cada individuo. Lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos en el cerebro un hemisferio izquierdo en el cual operan los números, los símbolos, a cuadrado, b, c, raíz cuadrada, en fin, y toda la simbología de la escritura es el cerebro lógico,
pero a su vez es el cerebro del razonamiento, de la estructuración de las ideas. Es la zona de la practicidad, ¿no? Y de la expresividad. Es importante hacer notar que a mayor estímulo y estructuración del razonamiento, la persona es más práctica y más objetiva y se sabrá expresar mejor. Cito un adagio: sabe lo que dice el que sabe lo que hace. De allí la importancia de la manipulación, de la experiencia concreta, del hecho que el educando sea muy ejercitado en el estímulo sensorial y encuentre la practicidad del manejo de los objetos y de los hechos. Ahora bien, esta es la zona también en la cual la lectura y la escritura van a tener su desarrollo. Bien, a ver, agradeceré a quienes... a ver, vamos a ver un momentito. Ujú. Ya, ya. Veamos ahora el hemisferio derecho. O perdón, terminar de anotar que el aprendizaje profundo, los aprendizajes complejos, también tienen su desarrollo en la zona izquierda del cerebro, en la zona, el hemisferio izquierdo. Pero luego tenemos el cerebro de la imaginación, de las emociones, el de la creatividad, el hemisferio derecho, y esas emociones que se convierten en sentimientos, la sensibilidad, y es que la capacidad perceptiva se desarrolla fundamentalmente en el hemisferio derecho, ¿no? Y la música, porque el oído desde el vientre materno en el ser humano empieza ya a activarse, a desarrollarse, y de allí la captación de las ondas sonoras, de la música, la espacialidad tan importante en el desarrollo de las potencialidades creativas, ¿no? A mayor ejercicio espacial, motor, entonces la creatividad se va a estructurar aún más, y más que imaginar y más que crear. Bueno, esto los psicólogos, los pedagogos lo estudian bastante, pero vamos a ver ahora algo que en las facultades de educación necesitamos que se trabaje con mayor profundidad. La zona paleocorteana, que está inmediatamente sobre el cerebelo, es la zona motora, es la zona de la intuición, es la zona de todos los actos intuitivos del ser humano. Es la zona en donde brotan también la especialidad de la sobrevivencia, ¿no? Las respuestas motoras para defender la vida. Esta es la zona también del mío, el mío. Mi computadora, mi lápiz, mi libro, mi pelota, mi esposa, mi esposo, mi marido, mi mujer, lo dicen de otra manera. El mío prevalece. El yo soy, el yo primero, el yo tengo, él es para mí. El egoísmo acá se puede quedar incubado, y si no hay un estímulo adecuado, no hay un desprendimiento de esa respuesta palocorteana que tiene que ver, repito, con la prevalencia del yo. Es la zona paleocorteana. Ustedes ya estarán pensando en cuántos paleocorteanos conocen. Pero bien, luego viene la zona mesocorteana, la zona del nosotros, la zona de la solidaridad, la zona del aprender a reconocer la común unión, la comunidad. Es la zona del trabajo en equipo. Es la zona en donde la expresividad del nosotros se afianza. Es la zona mesocorteana. Y aparece luego una nueva forma de desenvolverse, de manifestarse, que ya es la zona neocorteana, la integralidad, el todo. Ya no es el mío ni el nuestro, es aquello, es el desprendimiento del objeto, de los materiales, incluso de los hechos. No es más importante lo que está fuera de mí, es más importante lo que brota de mí. La intelectualidad manifiesta en el desprendimiento
de los objetos, ¿no? Ese tipo de individuo que es capaz de referirse a los objetos sin decir mi computadora, por ejemplo, mi carro, por ejemplo, ese es un neocorteano. ¿Cuántos neocorteanos conocemos? Bien, cito esto de esa manera porque nos toca como educadores observar qué tipo de ciudadano vamos formando y para la etapa que se avecina. Recordemos que ahora en la cuarta revolución industrial se habla de la integralidad de los sistemas de información, de compartir información y que de eso depende la velocidad con que se toma decisiones de calidad y nuevos conocimientos. La sistematización del conocimiento depende también de compartirlos. Y ahora nos acercamos a una nueva concepción, porque la velocidad con que se comparta la información y se exijan decisiones de calidad es lo que va caracterizando los nuevos tiempos. Entonces, tenemos ahora ya una primera visión de las características actitudinales que brotan del cerebro, sea paleocorteano, mesocorteano o neocorteano. Y entonces, veamos en esta matriz que nos presenta 6 espacios, qué ocurre, por ejemplo, allí donde apareció esta esfera roja, que es la zona paleocortiana en el lado del hemisferio izquierdo, entonces es un paleocortiano lógico. ¿Cómo se comporta el paleocortiano lógico? El niño es paleocortiano. Y esto, cuidado, que tiene que ver también con la amoralidad, ¿no? Es que en el niño todavía él no sabe distinguir lo bueno de lo malo, eh, entonces tiene él una actitud amoral, él es paleocortiano, él es lógico, sin embargo, él aprende a sobrevivir, aprende a llorar porque tiene hambre y necesita llamar la atención. eh, pero es también pues la zona del yo tengo, mío, ¿no? Mi juguete no es anormal, es normal en un niño, pero en un adulto, mi cosa, mi objeto, sí, ya es una conducta que no ha superado el estadio infantil. El paleocortiano lógico tiende a decir mío, yo, yo primero, no hace colas, trata de evadir al prójimo y supera las colas, no respeta el espacio ajeno. En lo suyo prevalece él, yo soy. En cambio, hay otro tipo de manifestación de alguien que es creativo, pero que no deja de ser paleocortiano. El paleocortiano creativo hace uso de otros para satisfacer su yo. Eh, llámenlo hipócrita, llámenlo de distintas maneras. El paleocortiano creativo hace uso del prójimo para satisfacerse a sí mismo. El paleocortiano creativo ya no está esperando la respuesta de su propio cuerpo, de su propia manera de ver las cosas, de cómo entiende el exterior, sino que él expone al prójimo o a otros para satisfacer lo suyo. Es más listo, pero no deja de ser paleocortiano. En la escuela tiene en la educación inicial paleocortianos, pero eso no significa que sea malo. Es un momento en el desarrollo de la conducta de las manifestaciones actitudinales del ser humano. Lo que ocurre es que tenemos que educarlas, tenemos que conseguir los desprendimientos, tenemos que lograr el compartir. Toca desarrollar al niño, al individuo, para que vaya desprendiéndose del yo primero, para llevarlo, en efecto, a manifestaciones en la siguiente capa y que aparezca el mesocortiano, que podrá ser también lógico de repente. Curiosamente, esta es la calidad o el tipo de individuos mayormente presentes hoy en día, los mesocortianos lógicos, ¿no? Es el nosotros, pero no deja de decir mi casa, la propiedad,
lo nuestro sí, pero lo nuestro, y me cuesta decir lo nuestro, es más mío que de los demás. El mesocortiano, sin embargo, aprendió que necesita unirse a los demás para hacer cosas. Ante el peligro, entiende que necesita asociarse a otros para superar los riesgos. Esto se aprendió hace 100 millones de años, cuando los individuos aprendieron a cazar en grupo, cuando las comunidades aprendieron a construir sus casas o su desarrollo agrícola en conjunto, y entendieron que la manera de fortalecerse era en equipo. Y el mesocortiano creativo, las comunidades que tuvieron mayor inteligencia para crear soluciones, llevar el agua, mejor tipo de construcciones para protegerse de los vientos, de las lluvias, del calor, para tener cultivos o criar animales de manera más creativa, de manera en donde la alimentación sea mejor cuidada, en observancia con la naturaleza, y aparece entonces una colectividad que tiene una manifestación de producir soluciones para vivir mejor, construyéndolas en equipo. Este mesocortiano creativo es el que da lugar a las grandes comunidades, a las grandes ciudades que tuvieron alguna hegemonía social, no por las armas, sino por su prestancia para construir soluciones. Lamentablemente, en la historia de la humanidad, terminaban prevaleciendo los criterios de propiedad territorial y luego de propiedad por el dinero, lo que ha tenido una influencia distorsionante, pero igualmente los seres humanos hemos venido entendiendo esta manera creativa de construir comunidades, construyendo soluciones en el bien común. Surge el concepto del bien común. Y hay otra caracterología que la veremos en la parte superior, lo más nuevo, el neocórtex. 50.000 años aproximadamente, algunos dicen 100.000, en que esta nueva capa cerebral se va fortaleciendo, ¿no? Esta zona cortiana va adquiriendo mayor especialidad, mayor plasticidad, las comunicaciones, las interconexiones de las redes neuronales se van fortaleciendo y aparece un individuo llamado neocortiano. Y este neocortiano lógico es aquel que es capaz de tener mucho conocimiento, de aplicarlo, pero busca el reconocimiento, busca el yo lo hice, lo que no es necesariamente malo, pero hay diremos así, una dosis de decir yo, pero es inteligente, comparte, y aparece también el neocortiano creativo, más desprendido, más imaginativo, como hemos goceado a tantos autores de tanta bella literatura, de tanta bella música, ¿no? Que han hecho expresiones del arte maravillosas, pero también a través de su inteligencia, soluciones que han beneficiado al desarrollo de la humanidad y que se han desprendido de la propiedad. Hay varios de ellos que han dado manifestaciones de gran inteligencia, de colectivismo, sin pensar en sí mismos. Entonces, aquí podríamos preguntar, los educadores, ¿dónde nos detenemos? ¿En la formación de paleocortianos? ¿En la formación de mesocortianos? ¿O en la formación de neocortianos? Esta pregunta la coloco adrede porque hemos estado muy enfocados en los hemisferios sin habernos percatado de las capas y haber asociado la necesidad de desarrollar gente inteligente que sabe y conoce mucho, pero que reflexiona bien y que hace sociedad. Y esta es la parte en la que necesitamos, los educadores, reimpulsar el acto formativo. Sin embargo, la historia del desarrollo cerebral y de esta matriz de hemisferios y de capas no ha terminado. Esta matriz que ahora tenemos a la vista de estos 6 espacios ya reconocidos, donde muchos autores han empezado a hacer propuestas,
no es lo único. Y aparece acá esta nueva esfera roja en la parte superior, en la parte alta, al medio, porque es necesario ya reconocer que existe una zona que aún no tiene una denominación específica, provisionalmente se le reconoce como sobreneocórtex, porque hace aproximadamente unos 5.000 años se sabe que hay una nueva capa en desarrollo. Los autores, los neurólogos sobre todo, que son los que han venido investigando sobre esto, todavía reservan las denominaciones específicas de la observancia de esta nueva capa. Y es probable que en unos 10.000 años más ya se tengan noticias explícitas del comportamiento eléctrico de las zonas neocorteanas, sobre neocorteana, pero por ahora, bueno, tenemos los niños índigos, tenemos la telepatía, tenemos los Vedas, los que meditan y desarrollan, pero es una zona en estudio todavía. eh, claro, la actividad eléctrica del cerebro es la que ha ido propiciando su crecimiento, su desarrollo, pero es un desarrollo que toma milenios, que toma decenas de milenios. La actividad eléctrica del cerebro empezó a impulsarse desde el momento en que el ser humano hizo de sus manos y de sus pies un contacto con un instrumento que pudo ser una piedra o que pudo ser la evasión del peligro en el piso y avanzar, caminar o correr sin dañarse los pies. Y esa actividad eléctrica que empezó a desarrollarse dio lugar a esta actividad de desarrollo de los córtex, de las zonas internas del cerebro, de la actividad eléctrica y de las conexiones sinápticas y del cableado y recableado neural. Así funcionó. Y así seguirá siendo. Eso significa que el estímulo es la razón fundamental del desarrollo del ser humano. Bien, hasta acá, para reconocer esta imagen, una imagen de un cerebro, la he tomado de un noticiero de ciencias de la Deutsche Welle, que me pareció más explícita, y tomada adrede porque es necesario explicar que la actividad eléctrica del cerebro varía desde el vientre materno hasta la gran adultez, mayor de 80, 90 años, ¿no? La actividad eléctrica del cerebro es muy intensa tempranamente. Y, por ejemplo, en la época de la adolescencia, en la juventud, hay muchas redes divididas con mucha conectividad interna, mucha actividad, que ya esto refleja capacidades de procesamiento especializado, pero que tiene que ver con toda esa producción incluso hormonal que desarrolla el ser humano en función de toda su actividad bioeléctrica y estructuración de todo lo que es su humanidad, ¿no? Gracias, Ida. Voy a poner acá, está el, el formato de asistencia, por favor, para que lo vayan llenando, para quienes luego deseen pedir este PowerPoint o darles la dirección del video cuando esto quede grabado. Pues bien, entonces, la actividad eléctrica del cerebro es muy intensa tempranamente, siempre será intensa, pero con matices, y la actividad eléctrica se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, hay mayores cantidades de neuronas interconectadas conforme avanza los años. Por eso se dice que en el muy adulto la plasticidad neural es superior, ¿no? Bueno, estas maravillas del cerebro ya son capítulo obligado de estudio en las facultades de educación. Continuamos y veamos ahora algunas definiciones para tener en claro lo que se va a seguir explicando. Pensamiento es la acción neural, es toda la actividad bioeléctrica del cerebro, ¿no? Que da lugar a todo ese repositorio que nos permite pensar. Todos los seres humanos pensamos, pero razonamiento es esa acción estructurada que podríamos llamarla incluso post-estímulo. Es decir, ante el estímulo hay una reestructuración neural tal que genera un razonamiento.
Eso es lo que hacemos los educadores, lo que ocurre con el ser humano en su relación con el mundo que lo rodea. Entonces, hay un pensamiento que es la actividad natural de la actividad neural y hay un razonamiento que es la actividad estimulada del pensamiento que genera una estructuración, una respuesta, una reacción. Y la suma de esta actividad neural generando un tipo de respuesta llamada racionalidad es lo que da lugar a lo que llamamos nuestra mentalidad, nuestra mente, ¿no? Entonces, la acción racional emocional. Acá hay otro aspecto a tener en cuenta. ¿Cuál es el equilibrio? Los griegos lo decían, ¿no? Los egipcios también, mentes equilibradas, el equilibrium, ¿no? Creo que hemos ido perdiendo esto en el tiempo. Educar mentes equilibradas debiera ser un axioma institucionalizado, porque no puede haber pura emoción ni pura razón, ni pretendemos decir que la una sea más importante que la otra, pero tiene que acercarse al equilibrio. Y esto no está sucediendo en los últimos tiempos. Hay demasiada emocionalidad que prevalece y escasa racionalidad subordinada. Entonces, acá tenemos ya un elemento a tener muy en cuenta porque, curiosamente, la cuarta revolución industrial, la integralidad de los sistemas de información, la velocidad en el tratamiento racional de la información, nos hizo notar la necesidad de crear mentes de este tipo, más racionales, en equilibrio con lo emocional. Y la quinta revolución industrial, la época de la computación cognitiva, pues va a exigir más esto, y aquellos que no tuvieran esa velocidad racional y equilibrio, razonamiento emocional y emocionalidad, pues no van a estar a la altura de las próximas exigencias. Bien, dejo esto como una premisa. Y veamos este video, algunos ya lo conocen, por favor revisarlo nuevamente. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bueno, este es el escenario actual, estas son las aulas ahora son multimodales, multicanal, pero seguirán evolucionando. Y llega ya la computación holográfica, las computadoras que emitirán señales de luz y que serán las pantallas con las que operaremos en breve tiempo, y estos serán los nuevos espacios y modelos de estudiar y producir en donde la velocidad y la eficacia serán sumamente exigibles. El Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa comprende 6 cursos, 6 cursos divididos en 2 ciclos, en una nueva disciplina que llamaremos Ingeniería Educativa, pero el diplomado es Tecnología Digital y Gestión Educativa. Cada ciclo tiene una característica, son 2 ciclos para este diplomado, y en el marco de las competencias identifica la disponibilidad de la tecnología para dar soporte al proceso educativo, esto es en el primer ciclo, y en el segundo lo aplica, lo ejercita de manera que genere soluciones utilizando tecnología para dar soporte al proceso educativo. Al término, el participante opta el diploma en tecnología digital y gestión educativa. La tecnología digital y la gestión educativa son socias hoy en día, caminan juntas y es no solamente equipamiento, que hay que saber usarlo, por cierto, también aplicaciones.
inteligencia artificial, ChatGPT, realidad aumentada, y la conectividad y el empleo de el Internet y las plataformas disponibles y su mejor empleo y cómo se convierten en recurso didáctico, de manera que se generen modelos, procesos y logros tales que en el ámbito de la gestión educativa esto esté debidamente soportado por la tecnología digital. Cuando hablamos de modelos, la especificidad para los tiempos, para cada región, para cada generación, pero para cuando hablamos de los procesos, ya no son únicamente los subprocesos clásicos, enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación, sino que además los educadores hoy en día tenemos un quinto subproceso que es el de analítica predictiva en función del producto educativo. ¿Para qué le sirve cada promoción de egresados al país o a la región? Es una pregunta y es una respuesta que los educadores tenemos que proporcionar siempre allí en donde actuamos. Bien, un grupo de profesores, todos ellos docentes de alta especialización en el ámbito de las aplicaciones de técnicas, metodología y regulación en educación digital. Insisto siempre en el tema regulación porque ante el impacto de la ciberdelincuencia, de la protección de datos y de las normas vigentes, todas las escuelas, todas las universidades, todos los centros de capacitación, todas las empresas deben tener un oficial de ciberseguridad. Hay que cumplir con la ley y hay que proteger los datos. Y hay muchos colegios que no lo están haciendo, hay muchas universidades que no lo están haciendo. Bien, hablando del cableado neural, pasemos nuevamente al tema que nos ha convocado el día de hoy y recordemos que las neuronas motoras, aquellas que controlan los movimientos musculares, aquellas que observamos que la red neural se expande a lo largo del desarrollo embrionario de todo el sistema nervioso, en donde millones de axones toman billones de decisiones en tanto se movilizan ante toda percepción y generan reacciones. Esto, los educadores, lo tenemos que manejar bien, no al nivel de un neurólogo, sino al nivel de qué es lo que estimulamos. Y esa es una parte de suma importancia en la que las facultades de educación tienen que ponerse ya un paso adelante. Cito a una frase tomada del Instituto Salk. Es la exquisita especificidad con la que crecen lo que subyace en la arquitectura básica y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La exquisita especificidad. Claro, pues, es qué brota del sistema nervioso, cómo recepciona el sistema nervioso y cómo desde allí brota los comportamientos humanos, ¿no? Todo esto ya se está estudiando con una nueva disciplina que va a cumplir su 10º año recién, la conectómica, que es la que estudia las redes neuronales, las mapea y está ya publicando estudios profundos del desempeño de las redes neuronales, material que en toda facultad de educación, en toda facultad de psicología, ya no puede faltar. En Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, la conectómica ha venido ya desarrollándose en estos últimos 9 años a gran velocidad. Sugiero a los gobiernos, a las facultades de educación de todos los países, hacerse ya de la conectómica e incluir el estudio del conectoma. El conectoma es el cómo se conectan las redes neurales y cómo funcionan y cómo se expresan, cómo se estimulan. Y esa es labor de los educadores. Acá tienen ustedes un ejemplo de ondas cerebrales. Nosotros, al estimular, dependiendo del estadio en que se encuentra el individuo, lo que provocamos es el manejo de ondas cerebrales. Las neuronas se comunican entre ellas. Esos impulsos eléctricos son las ondas cerebrales. A la derecha tienen ustedes un gráfico de un ciclo y abajo tienen ustedes una medición en 5 Hz. 5 Hz son 5 movimientos en una unidad de segundo, ¿no? 5 Hz por segundo.
Esto es la velocidad con que se movilizan las ondas cerebrales, pero pueden variar dependiendo del tipo de onda, del tipo de frecuencia. Las hay más rápidas, las más lentas, pero todo depende del estadio mental. Hay las ondas gamma de 35 a 100 Hz por segundo, hay las ondas beta. Vamos a hacer un coloquio solo para ver ondas cerebrales en el mes de septiembre. Las ondas alfa, las ondas teta y también tenemos las ondas delta. Todas ellas tienen un tipo de importancia y en algunos casos debemos tener en cuenta que afectamos el cerebro, por ejemplo, cuando provocamos que los estudiantes amanezcan estudiando, ¿no? No estamos ayudándoles a tener cerebros más potentes, estamos provocando que tengan cerebros más débiles. Esto es algo que tenemos ya que empezar a racionalizar también a la luz de lo que los neurólogos han descubierto y nos vienen explicando. Bueno, estas ondas cerebrales, las ondas encefálicas también, los patrones oscilatorios de la actividad eléctrica que se generan en las distintas estructuras del encéfalo. Ahí tienen ustedes un ejemplo gráfico desde una neurona y cómo es que es medida, ¿no? Ahí están los gráficos. Son oscilaciones de muy baja amplitud, del orden de microvoltios. El cerebro produce microvoltios y no siempre, ¿no?, siguen un sinusoide regular. Para quienes saben de física lo entenderán con facilidad. El análisis de los patrones de estas ondas es una herramienta de investigación de la neurofisiología, pero es un instrumento para la lectura de los educadores. Repito, los educadores no se van a convertir en neurólogos. Es como si dijéramos que los educadores se van a convertir en físicos porque enseñan física. No, la pedagogía va a instrumentalizar lo que los neurólogos aportan para que la podamos llevar al mundo práctico y sepamos qué estimulamos en el cerebro. Bueno, con relación a la nutrición del cerebro, creo que es importante que lo cite, ¿no?, porque hay un aspecto que debemos tener muy en cuenta, que es la oxigenación. La calidad del oxígeno, eso nutre el cerebro. La calidad del oxígeno también tiene relación directa con la ventilación del aula, del lugar donde duerme el niño, el educando. Es vital cuidar la ventilación en los lugares donde nos encontramos y que el oxígeno se renueva permanentemente allí en donde están los estudiantes. Si hace frío, estemos bien abrigados, pero tiene que haber ventilación, porque de lo contrario, el cerebro empieza a trabajar inadecuadamente. El otro nutriente son los minerales. Hay muchos minerales, zinc, hierro, magnesio, muy útiles en el cerebro, pero hay uno que es vital, el fósforo. Y el fósforo se encuentra en abundancia y es adecuadamente absorbido por el organismo humano en las habas. Por eso a propósito he puesto este gráfico, el de las habas, benditas habas. Denle muchas habas a los niños, además de otros minerales, por supuesto, ¿no? Y el estímulo. Estos son los tres elementos de nutrición del cerebro: oxígeno, minerales y estímulo. Estímulo es la labor de los educadores. Pero yendo ya hacia la quinta revolución industrial de plano, y al observar qué es la competencia laboral, vamos a chequear este texto. La calidad de persona que se desea para la quinta revolución industrial es una con sólido talento racional y principios éticos. Esto de los principios éticos, por ejemplo, se trató hace poco en un coloquio cuando hablamos de educación y ciberseguridad, ¿no? Sí, los sólidos principios éticos son una exigencia que está tomando una dimensión muy importante en el mundo productivo contemporáneo. ¿Y quién va a formar a aquellos individuos sólidamente éticos? ¿Neocorteanos?
Los educadores. Con un sólido talento racional, acá entra la parte hemisférica, lógicos, creativos y neocortianos, diría, para sintetizarlo. Y hay una exigencia llamada la competencia cuántica, ¿no? Del razonamiento cuántico, que lo vamos a revisar rápidamente porque el tiempo no nos está ayudando mucho, pero tendremos un coloquio explícito para este asunto y veremos rápidamente cuáles son los componentes de esa competencia cuántica, el razonamiento cuántico, ¿no? El individuo que observa, busca y analiza. El individuo que eh, está estimulado multisensorialmente. En el video de esta institución argentina que se pasó al inicio, no dicen sentidos, dicen sensores, porque sí, así debe ser. El ser humano tiene un solo sentido, el tacto, y este tiene una capacidad de captura del mundo exterior multisensorial, ¿no? Tocamos fotones, vista, tocamos ondas sonoras, audio, tocamos las moléculas que hay en el aire, olfato, todo tocamos, todo es tacto. Y así ya se enseña en muchos países europeos. Acá todavía, al menos en Perú, no renovamos los textos escolares, ya es hora. Y algo que tenemos que ejercitar es la memoria de corto, largo y plazo y la perspectiva, ¿no? La capacidad de percibir una buena observación para un buen análisis, comparando, agregando, desagregando. Esta es la base. Y avanzamos en esto, la integralidad, la integración, integrar fenómenos, integrar hechos, integrar características de los objetos. Y allí surge la característica de racionalizar. Pero es un individuo que además evalúa, clasifica y registra, ¿no? Evalúa, valora, clasifica, identifica y cataloga, registra, asigna codificaciones a las cosas, simples o complejas. Predice, esta es una característica urgente que tenemos que agregar. Educadores de la universidad, de la básica regular, preparemos mentes que predicen, preparemos mentes que probabilizan sucesos. Es decir, que ante cualquier objeto, hecho, fenómeno, se detiene a pensar en lo que puede ocurrir con un cambio y probabilizar riesgos, probabilizar impactos, probabilizar consecuencias, que prediga. Así se exige además en el mundo productivo contemporáneo y en los gobiernos también. Un gobierno que no predice es un mal gobierno. Y además producir información en plazos breves, muy rápido, muy ágil mentalmente, colaboracionismo ágil. Y la capacidad de compartir la información, ¿no? Conectivismo intenso. Estas son las características, los desempeños de la competencia cuántica. Bueno, pues para el desarrollo del razonamiento experto habrán leído a Morin, eh, pero vamos a hacer una rápida revisión de los tipos de pensamiento y de los tipos de razonamiento. He considerado oportuno traerlo porque se ha citado una diferencia entre pensamiento y razonamiento, y quien lo hizo con meridiana precisión y nos advirtió de las diferencias fue Piaget. Hubo muchos autores que han tratado el tema antes de Piaget, pero quien nos lo facilitó en un lenguaje para psicólogos y educadores fue Piaget. Y esos tipos de pensamiento y esos tipos de razonamiento tienen una correlación. Piaget llegó hasta lo que se llama el pensamiento deductivo, cuyo tipo de razonamiento es el sintético, ¿no? Del todo a la parte. Fester agregó el pensamiento sistémico, cuyo anclaje es el razonamiento experto. Morin trajo el poner atención en lo que él llamó el pensamiento recursivo,
el razonamiento de la complejidad. Y recientemente hay autores que están dando un nuevo aporte con base neurológica y cuántica, que es el pensamiento vibracional, que ya recoge estudios de la física cuántica y de la composición subatómica de las neuronas. Y nos aportan un tipo de razonamiento denominado el cuántico. Esto lo cito así a la ligera, eh, recordando también a quienes nos han ayudado a que esto esté ahora en nuestras manos: Piaget, Fester, Morin, entre otros, ¿no? Los tipos de pensamiento y de razonamiento es importante que los educadores los tengamos muy en cuenta, y tenemos una cita en particular que me voy a ampliar también brevemente: el tipo de pensamiento vibracional y el tipo de razonamiento cuántico. El pensamiento vibracional está basado en la actividad neural, básicamente, las redes neurales y el recableado neural, y está estructurado en función del dominio de las ondas cerebrales, y comprende la capacidad de expansión de las redes neurales. A mayor estímulo, mayor cableado neural. Y su anclaje o tipo de razonamiento correspondientemente es la habilidad de observar integralmente, la capacidad de definir orígenes y consecuencias metódica y ágilmente, y la flexibilidad mental para prever sucesos y predecir de modo global. Muy bien, acercándonos al final del coloquio de la fecha, recuerdo esto del libro Razonamiento Cuántico, de quien les habla, y hay una cita de introducción, porque más allá de la sociedad digital que ya va concluyendo, habrá un nuevo ordenamiento que se reconocerá como la sociedad del razonamiento cuántico. Muy bien, ¿qué recomendamos para el desarrollo institucional? ¿Cómo tienen que ver esto las instituciones educativas, llámense universidades o escuela básica regular, en razón de la calidad del talento humano, en razón de la educación de cerebros? Primero, urge formar docentes en bases neuropsicopedagógicas. Urge que los educadores comprendan cómo funciona el cableado neural, cómo se estimula. Los psicólogos hicieron su parte, nos hablaron de aquello que comprende los comportamientos, pero esos comportamientos ahora sabemos que provienen de una actividad neural, no solamente desde el punto de vista hemisférico del cerebro, sino sobre todo desde la estructura de capas del cerebro. ¿Cómo lo pedagogizamos? Bueno, ya existe mucho material, mucha información, pero que tiene que ser de dominio desde las facultades de educación en la formación del nuevo maestro. Y desarrollar este es ya de competencia del educador. El educador, la institución educativa, ha de desarrollar las zonas cerebrales y sus manifestaciones. Esta es una expresión de apenas 7 palabras, pero de mucho impacto y de profunda necesidad de formación del maestro para que sepa hacerlo adecuadamente. Bueno, estimados amigos, para hablarles nuevamente del programa del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería, ya está en marcha. Les avisé en la ocasión anterior que ustedes van a recibir un beneficio de media becas por ahora que las becas van a estar orientadas a otro tipo de estudios, de asistencia técnica y eh, promoción tecnológica. Estos son los 3 espacios de desarrollo del programa del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería, rumbo a los 150 años que cumplimos en el año 2026. En julio del 2026, la universidad habrá alcanzado 150 años de actividad académica. Y en ese marco ofrecemos un programa de cursos técnicos y de especialización en herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, business intelligence o inteligencia de negocios, asistencia técnica
para el desarrollo de los maestrandos, de los doctorandos y estudios de diagnóstico y desarrollo de soluciones tecnológicas. Y una serie de foros, congresos y seminarios que correspondiendo al mundo académico de la universidad, esta vez van a ser muy intensos en el marco del programa del CESCI Centenario. Hay un curso que ya está a la vista. Este curso normalmente se ofrece por un precio A, que es de 90 soles. Bueno, ahora está en media beca para ustedes. La única condición es que sean presentados por el director de la institución educativa en la cual laboran, o de la empresa en la cual laboran, o con una comunicación personal, en el caso que lo hicieran de manera independiente. Se trata de un total de 8 sesiones: educación digital de la cuarta a la quinta revolución industrial, inteligencia artificial, el chat GPT, el arte de promptear como recurso didáctico, inteligencia artificial, el chat GPT, pero como arte de promptear, pero ya en una dosificación más compleja, que lo llamamos ya didáctica 2. Analítica y matematización del pensamiento, bases neuropsicopedagógicas para la educación digital. Mucho tiene que ver con lo que hoy hemos visto, pero con mayor profundidad. Y la gamificación y la robótica, estrategias metodológicas. Este cursillo está a cargo de 3 instructores, uno de ellos quien habla, y también de María Lourdes Caicho y de Carlos Fernández García. En los 3 casos, con una larga trayectoria en el ámbito de la educación digital. Ahí están los teléfonos para el cursillo que acabo de mencionar. Hay 4 teléfonos a los cuales pueden ustedes dirigirse para el trámite de pedido de la media beca. Y eh, advertir que este cursillo empieza el 16 de septiembre. Así que tienen ustedes 3 semanas para reservar su espacio. Bueno, Cerebro y Quinta Revolución Industrial, este PPT está a disposición de ustedes. Esa es la razón de los coloquios, que ustedes tengan este material para que lo dialoguen con los colegas, para que lo divulguen con sus conocidos, para que les sirva de pauteo de la actividad profesional de la educación y la inserción de las tecnologías. Muchas gracias. Estos son nuestros teléfonos en todo lo relacionado a los coloquios desde la UNI, los correos electrónicos en donde pueden ustedes comunicarse con nosotros para cualquier consulta en estos correos, en estos números telefónicos. Estamos 24 horas prácticamente a sus órdenes, ¿no?